En este vídeo te voy a contar todos los factores claves que necesitas para conocer cuántos paneles solares necesita tu casa. Y te adelanto que no sirve como referencia el número de paneles solares que tiene tu vecino. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final, ya que voy a desvelar durante todo el vídeo factores clave que van a ser necesarios para calcular y dimensionar una instalación correcta a las necesidades que tienes en tu vivienda. El primer aspecto clave es entender que cada vivienda es diferente y por tanto tiene unas necesidades energéticas diferentes. Una creencia errónea es creer que si tu vecino tiene X paneles, tú deberías de instalar los mismos paneles. Y eso es un error. Las necesidades energéticas varían en función de cada hogar. Y te voy a poner un ejemplo para que podamos entender lo que estoy diciendo. Y es como si tu vecino se compra un coche de 2 plazas, ¿significa esto que tú también te deberías comprar el mismo coche? Pues no. Seguramente primero analizarías tus propias necesidades actuales y futuras. Así que lo mismo ocurre con una instalación de paneles solares. Necesitamos hacer un análisis personalizado de cada vivienda. Y aquí entra en juego el primer factor: conocer tu consumo histórico de energía. El consumo histórico es importante, pero no solo nos tenemos que fijar en ese factor, sino que también nos tenemos que fijar en el consumo futuro o pensar en el consumo futuro. Recordar que la vida útil de una instalación fotovoltaica es de 30 años, así que deberemos de pensar a medio o largo plazo. Y en este concepto tan sencillo es donde muchas empresas o muchas personas fallan en dimensionar la instalación, ya que se basan en histórico de consumo de años atrás y no tienen en cuenta las posibles fluctuaciones o incrementos de consumo futuro, y dimensionan una instalación que a la vuelta de 1 o 2 años se ha quedado pequeña. Es crucial que reflexionemos de cómo puede cambiar el consumo eléctrico en tu futuro. Por ejemplo, si estás pensando en comprar un coche eléctrico, o por ejemplo estás pensando en sustituir la caldera actual de gas o de gasoil por un sistema de aerotermia, o incrementar sistemas de climatización, o simplemente que en un futuro vas a aumentar tu consumo, ya que al tener paneles solares la energía que te están generando es prácticamente gratis o completamente gratis y vas a aumentar tu consumo futuro. Estos aspectos hay que tenerlos en cuenta a la hora de dimensionar tu instalación. Otro factor fundamental es conocer el área disponible que tienes para instalar los paneles solares. ¿Cuánto espacio soleado tienes? Conocer cuánto espacio tienes disponible es esencial. Además de conocer ese espacio, tenemos que darnos cuenta de si existen a día de hoy algunas sombras, o en alguna época del año tenemos sombra sobre el espacio donde queremos instalar los paneles solares, ya que todo esto va a determinar el número de paneles solares que voy a poder instalar como máximo. Ya puede ser que a lo mejor tengamos más consumo y necesitemos más paneles, pero por espacio no nos entran y por tanto tendríamos que hacer una instalación más pequeña que se adapte al área que tenemos disponible. Y por último, no menos importante, tenemos que conocer la zona geográfica de donde nos encontramos. Lógicamente, en sitios del norte, por ejemplo en Gijón, vamos a necesitar muchos más paneles que en una zona del sur como puede ser Cádiz, ya que tenemos muchas más horas solares en la zona sur que en la zona norte. Por tanto, en una zona más al norte como puede ser Asturias, vamos a necesitar una superficie mayor de espacio para producir la misma energía que en una zona del sur de España. Una vez conocidos los factores particulares, vamos a pasar a la hora del diseño técnico de la propia instalación. Y aquí entran en juego decisiones clave como las siguientes: ¿vamos a diseñar la instalación con un inversor centralizado o vamos a realizar la instalación con microinversores? La ventaja de los microinversores permite que en zonas donde realmente va a tener una sombra parcial algún panel en algún momento determinado del día, esto se reduzca y por tanto afecte menos al conjunto de la instalación. El inconveniente de los microinversores es que la inversión es algo más cara, pero la producción va a ser mucho mayor respecto a un inversor centralizado en el cual se encuentre con zonas sombreadas. Vamos a instalar los paneles solares en el tejado o en el suelo. En función de esta decisión, el sistema de fijaciones o anclajes va a variar en función de la ubicación. Llega el momento de elegir el panel que queremos utilizar. En muchos casos nos presentan muchos clientes, cuando hablamos con ellos, entienden que la mayoría de los paneles son iguales, y eso es un error grandísimo, ya que existen muchísimas tecnologías diferentes y tipos de marcas, modelos y una infinidad de abanico de posibilidades. Es imprescindible que se elija un panel adecuado en función del tipo de instalación que se va a realizar, ya que un error en la elección puede significar que tu instalación no produzca lo que realmente tiene que producir. El diseño técnico de la instalación también tiene que incluir por dónde se van a llevar las canalizaciones, qué tipo de cable vamos a emplear, qué sección, qué tipo de cable vamos a utilizar en la parte de continua, qué tipo de cable vamos a utilizar en la parte de alterna, protecciones, calcular las protecciones necesarias en función del cable. Esto que parece sencillo y que damos por hecho, la mayoría de los clientes dan por hecho que cuando contratan a una determinada empresa lo va a hacer correctamente, nos estamos encontrando que hay muchísimas instalaciones o instaladores que han hecho instalaciones no de forma profesionalizada y están utilizando
utilizando materiales que no son los adecuados. Esto no quiere decir que la mayoría de las empresas lo hagan, pero sí hay una parte de instaladores que no son cualificados o que no han sido lo diligentes que deberían de ser y están empleando de materiales no adecuados. Esto a nivel de seguridad es una de las partes más importantes de la instalación y los usuarios finales por regla general es donde menos se fijan porque realmente entienden que el profesional que contrata va a hacer una instalación adecuada. Por favor, fijaros mucho en el tipo de instalación eléctrica que se hace. Es una de las partes más importantes a nivel seguridad. Los paneles generan muchísima tensión y circulan por unos cables que tienen que ser los adecuados, tienen que tener el aislamiento adecuado y la sección adecuada. Por regla general, la mayoría de las empresas profesionales van a hacer esto de forma diligente, pero es un punto que realmente me gustaría que pusieses muchísima atención. Como ves, calcular cuántos paneles solares necesitas para una vivienda no es algo aleatorio o algo que te fijes en que ha hecho el vecino. Si de esta manera quieres rentabilizar lo máximo posible la instalación. Depende de muchos factores particulares, de muchos factores técnicos, de la ubicación, de la inclinación, de la orientación. Cada vivienda es un caso único y por ello es tan importante que una empresa especializada os haga un estudio y un dimensionamiento y asesoramiento adecuado. Y ahora por fin vamos a conocer cuántos paneles solares se necesita para una vivienda. Para ello he hecho un ejercicio práctico de 3 ubicaciones diferentes con 3 perfiles de consumo diferentes para que de esta manera tengáis resumido y condensado cuántos paneles solares se necesitan para una instalación fotovoltaica en vuestra vivienda. En Isla Solar tenemos un software de diseño de desarrollo propio, ya que al principio cuando empezamos a diseñar este tipo de instalaciones todavía no existían software a medida y creamos nuestro propio sistema para calcular los paneles que necesitaba una vivienda, teniendo en cuenta ubicaciones, emplazamientos, inclinación, orientación y el tipo de paneles que queríamos emplear. Esta herramienta nos proporciona una primera aproximación. Lógicamente también vamos a tener en cuenta la ubicación y vamos a dimensionar, vamos a diseñar cuántos paneles caben en el tejado, porque hay muchos casos en los cuales tenemos un consumo muy elevado, por tanto necesitaríamos una instalación de más paneles, pero realmente no tienen espacio suficiente y por tanto hay que hacer una instalación más pequeña. Una vez que conocemos una primera aproximación de los paneles que necesita en esa vivienda, teniendo en cuenta el consumo, ubicación, orientación, inclinación y una serie de factores, también podemos decidir si realmente queremos aumentar ese número de paneles y hacer una instalación algo más grande. Con ello siempre contamos con las opiniones de nuestros clientes, es decir, si tienen planteado aumentar el consumo próximamente por la adquisición de un coche eléctrico o una incorporación de un sistema de aerotermia o incrementar los aires acondicionados en su vivienda. Así que con todo ello vamos a ver los resultados que hemos preparado. Hemos considerado 3 perfiles de consumo anual de viviendas. Es un poco lo que nos encontramos habitualmente. En este caso, en el primer caso hemos calculado 5.500 kWh anual. El primer perfil. El segundo perfil hemos considerado un perfil de 7.500 kWh anual y el tercer perfil ya un consumo bastante elevado de unos 10.500 kWh anual. Y para un poco ubicarnos y repartir la geografía un poco española, por todo el territorio hemos calculado 3 ubicaciones completamente diferentes. Hemos calculado una ubicación en Coruña, donde es una zona norte, Madrid, una zona central y Sevilla, que es una zona sur. Por ejemplo, para una vivienda que consume 5.500 kWh anual en A Coruña, necesitamos una instalación de 7 paneles. Ese mismo consumo en Madrid necesitaríamos una instalación de 6 paneles y ese mismo consumo en Sevilla necesitaríamos una instalación de 5 paneles. Si nos vamos al perfil de consumo 2, en el cual ya es algo más elevado, que estábamos hablando de 7.500 kWh anual, en Coruña necesitaríamos 9 paneles, en Madrid necesitaríamos 8 paneles y en Sevilla necesitaríamos 7 paneles. Si ya nos vamos el perfil 3 de consumo elevado, que estamos hablando de 10.500 kWh anual, en Coruña vemos que necesitaríamos 13 paneles, en Madrid 11 paneles y en Sevilla necesitaríamos 10 paneles. Como podéis ver, las necesidades energéticas y el número de paneles cambia en función de la ubicación y el consumo de la vivienda. Para un mismo consumo en diferentes zonas necesitaremos en la zona sur mucho más paneles que en la zona norte. Mi recomendación es que si disponéis, a la hora de diseñar la instalación, disponéis de espacio suficiente, os recomiendo que instaléis algún panel extra, ya que el sobrecoste que tiene cuando estamos haciendo las ofertas prácticamente es muy reducido. Sin embargo, si hacéis una instalación que al poco tiempo se os va a quedar pequeña y luego queréis hacer una ampliación
vais a tener un sobrecoste mucho mayor, ya que vais a tener gastos duplicados. Por ejemplo, las tasas de la solicitud de la licencia en el ayuntamiento. Vais a tener el boletín, hay que hacer un nuevo boletín. Vamos a tener que emplear medios de elevación en el caso que se requieran y va a tener otro sobrecoste que ya lo habéis pagado. El trabajo de tener que subir al tejado nuevamente y lógicamente los propios materiales, que el precio prácticamente será el mismo. Lo que incrementa son los costes adicionales que llevan esos materiales, puesto que tienes que hacer una instalación, como si dijésemos, completamente nueva de subir al tejado y tienes que hacer las mismas acciones. En muchos casos también se tienen que cambiar las líneas de los cables que bajan desde los paneles al inversor, ya que están preparados o habéis diseñado la instalación para unos determinados stream o secciones y al aumentar los paneles se necesita aumentar esa sección. Por tanto, os recomiendo que sobredimensionéis un poquito y pongáis unos paneles extras a las instalaciones y no os quedéis justos, porque va a ser mucho más económico y mucho más sencillo. Espero que este vídeo os haya gustado, que os haya aportado valor, que os haya resuelto la duda de cuántos paneles solares necesitáis instalar en vuestra casa, y si os ha gustado, por favor, darle a me gusta, suscribiros al canal para poder seguir teniendo viendo información o vídeos relacionados con fotovoltaica. Y si queréis un asesoramiento personalizado, que os hagamos un estudio personalizado sin ningún tipo de compromiso, dejamos un formulario para que lo rellenéis de forma muy sencilla. Y nada, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, os veo muy pronto y espero que os haya gustado este vídeo. Un saludo.